Damas y caballeros, continuamos con estas entrevistas especiales que, como saben, debido a que el programa En Libertad pues bueno, está más centrado en la actualidad, no podemos abordar temas que son más profundos, incluso para aquellos que a priori dirán, esto que tiene profundidad, pronto lo vamos a descubrir porque hoy tenemos a Miguel Aranguren. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de que os hayáis acordado de mí y me hayáis invitado a vuestra casa. Vamos a hablar de muchas cosas, pero en primer lugar sí que me gustaría presentar este libro, Toros para Antitaurinos, que has escrito además con el prólogo de Diego Urdiales. Sí. La pregunta es, ¿cómo un novelista, más de 12 novelas tienes, cómo te metes en este follón, en este lío? Pues mira, porque tal vez me enseñaron en mi casa que uno tiene que devolver los regalos que recibe, ¿no? Y para mí la tauromaquia, que es una afición, no tardó en convertirse en una pasión y claro, le he dedicado tantas horas, me he emocionado tantas veces, la llevo tan arraigada que en el fondo en esas novelas de cuando en cuando veía incluso la necesidad de hacer un giro y que pegara ahí un lance y que apareciera alguna escenita, ¿no?, que tuviese que ver con la tauromaquia. Y desde hacía muchos años, fíjate, le daba yo vueltas a cómo podría yo combinar esa pasión taurina con mi oficio narrativo, ¿no? Y me tentaba escribir una novela de toros, pero yo por más vueltas que le daba, decía, bueno, esto es un peligro porque es muy fácil caer en el tópico, ¿no? Y no hay mucha literatura como narrativa taurina, pero la que hay, pues hay 2 o 3 cosas buenas y el resto son infumables. Y a mí me daba miedo caer ahí. Y entonces, por primera vez en mi vida, publico un libro de relatos, porque Toros para Antitaurinos, tiene 5 relatos, y lo que pensé que iba a ser una continuación de unos cuantos relatos más, dije, oye, vivimos en un tiempo donde la tauromaquia está perseguida, pero sobre todo lo que le sucede es que es muy poco conocida. Tal vez porque los que somos más aficionados también tengamos culpa de quedarnos en esa batalla dialéctica que no lleva a nada, ¿no? O que también recurramos a esos tópicos, pues que al antitaurino, mejor dicho, al que pasa por la calle le es totalmente indiferente, ¿no? Estoy de acuerdo con eso, así que podemos hablar un poco yo me reconozco como aficionado, de qué podríamos hacer para que la gente comprendiese lo que es el mundo, que luego te puede gustar o no. Claro. O sea, a mí lo que sí que me da mucha rabia, yo comprendo que hay gente que, oye, a mí los toros no me gustan. Y pues no me generan ningún tipo de emoción, ni nada de esto. Pero es verdad que muchos de los argumentos que escuchas contrarios son propios de la ignorancia, en el sentido de decir, es que esto no es así lo que te estás diciendo. Claro. Entonces eso da mucha rabia, ¿no? Pero fíjate, Jano, que eso sucede en cualquier tipo de actividad humana, ¿no? Es más, yo siempre digo que cuando me preguntan, bueno, ¿y un escritor a qué se dedica? Digo, pues mira, se dedica a mirar, a escuchar y a tratar de profundizar. Es decir, un escritor es un curioso impenitente, de tal manera que da igual el tema al que te asomes, que como te asomes con esa curiosidad, que es un poco una curiosidad infantil, ¿eh? O sea, los niños que lo quieren saber todo, pero sin malicia, ¿no? Pues de repente descubres que es apasionante, ¿no? A mí, por ejemplo, el fútbol no me interesa nada, pero estoy convencido, nunca he ido a un campo de fútbol más que para ver a Julio Iglesias, o sea, una cosa que casi hay que decir con la boca pequeña, ¿no? Bueno, pues sin embargo estoy convencido de que si entrara en ese mundo, pues tal vez tendría que buscar mi lugar, pero en ese lugar estoy convencido de que me apasionaría y podría contar. ¿Qué pasa con la tauromaquia? Pues que no cabe en este tiempo donde todo es tan rápido, donde todo es tan sentimentaloide, donde todo es tan individual, pues la tauromaquia no cabe, sí que cabe, pero cabe una vez que se cuentan los porqués. Y me encanta lo que acabas de decir, es decir, desde el respeto absoluto y total a aquellos que no les gusta. Incluso a aquellos que pueden llegar a decir, además con un pensamiento arraigado, mira, es que a mí la sangre del toro o el posible sufrimiento del toro o el sufrimiento del torero, ¿no? Una cornada, es que es algo que no me compensa verlo. Bueno, pues oye, todo el respeto, sí. Pero déjame que te lo cuente. Sí, al menos, ¿no? Además, tienes un prólogo de Diego Urdiales, sí, que para los que no sean muy taurinos,
es uno de los grandes toreros que hemos tenido en las últimas décadas, porque lleva una carrera muy, muy larga, ese toreo castellano, serio, que pues amigo tuyo, ¿o cómo has conseguido que te haga el prólogo? Pues mira, sí, somos amigos y además es que nos queremos un montón. Fíjate, estuve hablando con él hace un par de días y tenemos unas conversaciones. Digo, bueno, pues por sus circunstancias no tiene una formación académica, ¿no? Y sin embargo hablamos mucho de estética y de ética. Y hay veces que pienso, pero este hombre podría estar dando clases en una universidad, ¿no? Podría ser profesor de filosofía, ¿no? Con toda seguridad. No se agarraría a un tema, pero es que tiene de verdad que una ciencia infusa que se la da la convivencia con el toro. ¿Por qué? Porque un torero es una persona que bueno, ha recibido una vocación y esa vocación lo único que busca es ese encuentro toro-torero para expresar, para sacar a flote una necesidad artística. Y en ese sentido, la tauromaquia es arte de las artes, ¿no? Porque, bueno, la arquitectura también forma parte del ámbito del arte, ¿no? Pero vamos a decir que es un arte más frío, ¿no? Es una proyección, es un trabajo en el que también, por supuesto, ¿no? Deben participar otros oficios y demás. El toreo no, el toreo es la materia prima, 20 minutos para sacar de ella todo lo que tú llevas dentro, poder expresarlo y poder comunicarlo. Y en eso Diego Urdiales es un auténtico artista, ¿no? Y entonces él sabía de esta ilusión que yo tenía por publicar un libro que además de inicio ya te digo, iban a ser relatos. Yo pensaba que iba a ser un libro fácil de escribir y a medida que iban acumulándose los meses ya dije, un momento, yo tengo que tener aquí, vamos a decir, una zanahoria para seguir, ¿no? Y entonces le propuso, oye, digo, cuando yo acabe, ¿te animarías a escribir un prólogo? Y entonces me dijo que sí. Llegué al final y cuando me manda el prólogo me doy cuenta de que es lo mejor del libro. No es así. Está muy bien el prólogo, Muy bien. Pero el libro está muy bien. Sobre todo, es que has dicho varias cosas muy interesantes. Primero, cómo los toreros, que a priori puedes decir no tienen una formación académica, pues desde muy jovencitos se han dedicado a este mundo, que hay algunos que sí, pero son una excepción. Pero luego cuando hablas con ellos, es verdad, cualquiera que haya tenido la oportunidad de hablar con un torero o un banderillero, a fin de cuentas con alguien que se juega la vida todos los días, que esto es muy curioso, ahora si quieres hablamos del tema. Es verdad que recibes una serie de mensajes que no son habituales, ¿no? Que dices, joder, este tío te sorprende, para bien, en la mayoría de los casos. Pero hablando del libro, muchas veces escuchamos, ¿no? Pero ya que estamos hablando de antitaurinos, yo a veces he ido a la plaza y he llevado a muchos amigos, pero oye, vente, que si luego no te gusta no vuelvas. Claro. He de decir que la mayoría sí que les ha gustado y han cambiado incluso de opinión, como nuestro presidente del gobierno en numerosas ocasiones. Y muchas veces dicen, oye, a mí es que lo que no me gusta es eso que piquen al toro, perdón. Eso que vaya al caballo no me gusta. Pero todo tiene un porqué. O sea, tú explicas aquí en el libro, oye, esto se hace así, se hace así, se hace así. ¿Por qué se tiene que hacer así? ¿Por qué no vale matar al toro de cualquier forma? Pues si ese fuese el fin de la fiesta, pues coges un escopetazo y acabas con el toro. Pero no, todo tiene su porqué y está muy bien. Por ejemplo, picar al toro. ¿Por qué se le pica al toro? Que algunos dicen, a mí esto que lo quiten. Sí. ¿Por qué no le pongan las banderillas? Sí. Y dices, bueno... Sí, bueno, yo creo que de todas formas, Jano, hay que empezar por aclarar que el arte no tiene porqués, ¿eh? Que eso también es importante, ¿no? Es decir, el arte es vamos a decir, es un recreo fundamental para el ser humano, porque sin arte, bueno, fíjate, ¿no? Las dictaduras, lo primero que hacen es tratar de amansar el arte, ¿no? Y decir por dónde tiene que ir, ¿no? Bueno, en el toreo, que es vamos, yo estoy convencido de que es una de las bellas artes, que además lleva unidas a muchas de esas artes reconocidas de manera académica, tiene una liturgia y tiene unos porqués. Vamos a ver, el torero se enfrenta a un animal indómito, con una fuerza descomunal, pero con una potencia para desarrollar cosas buenas también en general extraordinaria, ¿no? Ahora, esa potencia, la lidia va dirigida a la muerte del animal, sobre todo la lidia, vamos a decir, original, ¿no? Entonces, para poder realizar esa misión artística, toro y torero se tienen de alguna manera que complementar, ¿no?
Entonces, para torear con el capote vale la fiereza del toro, esa fiereza inicial y esa fuerza que trae desde el campo o desde el chiquero, pero para hacer el arte, vamos a decir, fino, para que exista esa conjunción, el toro tiene que estar ahormado. Eso, para explicarlo con un lenguaje más común, el toro tiene que ser capaz de dialogar, suena un poquito cursi, pero es así, de dialogar con la muleta del torero. Y eso solamente es posible si acompasa el paso, si se entrega, sin suerte de varas no hay esa capacidad de entrega, y si además si se ha medido su bravura. La suerte de picar, hay gente que tiene una visión equivocada, se piensa que cuando se realizaba bien era en el pasado, y que los grandes toros, es decir, demostraban su bravura matando caballos, ¿no? Sí, que no tenían peta, de hecho fue, corrígeme si me equivoco, Primo de Rivera. Eso es, sí, en el año 29, ¿no? Y entonces iban eran unos pobres jamelgos que venían de las fábricas de papel y demás, y ya antes de pasar a otra vida, pues se les daba ese último uso, ¿no? En un espectáculo realmente visto a ojos de hoy dantesco, ¿no? Sí, sí. De hecho hay vídeos. Hay todavía. Sí, impresiona, ¿no? Es impresionante. Bueno, incluso muchas veces entraba el toro y del topetazo metía al caballo al picador en el callejón, ¿no? Sí, una locura. Bueno, locura. Pero a medida que la lidia avanza, se van haciendo las cosas a favor del toro. Y entonces el toro es un animal que tiene una capacidad curiosísima que no se da en ningún otro ser vivo del reino animal, una capacidad realmente asombrosa de sacar de su interior una serie de virtudes a medida que se emplea en el castigo. Tú coges a un león, de hecho se ve, ¿no? Por ejemplo, algún vídeo son un poco desagradables, pero en la jaula de un circo está el domador y de repente el león, vamos a decir que se revoluciona, ¿no? Y no quiere cumplir las órdenes, ¿no? Y entonces, bueno, hay que echarle agua, incluso a veces ataca al domador y por más que haya ahí cierta familiaridad entre domador y animal, bueno, pues solamente es a base de palos cómo se mitiga su fiereza. El toro no. El toro es un animal que nace para luchar y que a medida que se le da un castigo dosificado, va sacando esas virtudes que tiene dentro. Y digo que es el único animal, el único ser vivo del reino animal que se crece ante el castigo, que no huye. Hay casos excepcionales, ¿no? El toro manso, ¿no? Sí, el toro manso, sí. Pero siempre va a más, siempre va a más. Y además, curiosamente, recibe el castigo incluso con una aparente alegría, ¿no? Por eso empuja al caballo y por eso es capaz de llegar hasta el final de la faena. Hay muchas cosas cuando te introduces en el mundo taurino que a priori, claro, tú piensas, hombre, ¿el toro cómo le va a gustar ir al caballo? Claro, sería el razonamiento lógico. Pero luego cuando te van explicando el comportamiento del toro, porque yo creo que muchas veces se olvida que el gran protagonista de la fiesta es el toro. Sí, claro. No son los toreros. Uh-huh. O sea, esto hay veces que cuesta, ¿no? Decir, pero ¿cómo va a ser el toro? Sí, sí. O sea, el amor que puede sentir Diego Urdiales y todos los toreros que hay por el toro es algo que cuesta comprender cuando piensan, no, es que, oye, si lo matáis. Claro. No como que, ¿cómo va a ser el gran protagonista si lo hacéis sufrir? Todas estas cosas que nos cuentan en estos días. ¿Crees que eso también está mal explicado? En el sentido de decir, la figura, la importancia que tiene el toro en lo que es la fiesta, que es total y absoluta, es el gran protagonista. Sí, pero fíjate, me voy un poquito a la introducción de tu pregunta, ¿no? Yo recuerdo, hace un montón de años, ¿no? Una entrevista que le hacen a Paquirri, en la que él dice que en alguna ocasión ha llorado antes de matar al toro. ¿Por qué? Pues porque ha habido una convivencia de 20 minutos en el que se ha entendido con ese animal de una manera muy especial, ¿no? El sueño de todo torero, de casi todo torero, ¿cuál es? Criar el toro bravo. ¿Y por qué? Pues porque hay un nexo de unión. Tal vez la palabra amor sea un poquito, vamos a decir... pomposa. Sí, pomposa, ¿no? Pero hay un respeto, hay una elección por la grandeza de ese animal extraordinaria. Y, por lo tanto, un torero nunca, y sobre todo el público no se lo permitiría, nunca será un maltratador de animales. Todo lo contrario. Al toro lo cuidará,
hará lo posible para que el ganadero lo cuide, hará lo posible para que el público vea esas condiciones del toro y por lo tanto valore su esfuerzo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el toro es el eje del espectáculo. También, si no hubiese torero, no habría espectáculo. Sí, claro, ¿no? Es una parte fundamental. Sí, también los toreros, las cuadrillas, sí, todos. pero es un animal además que a mí no me deja de asombrar, ¿no? Vagaba libremente por Europa, desaparece de todos los lugares menos de la península, por lo tanto es un legado peninsular español en concreto, ¿no? Realmente maravilloso, que además nos define. De alguna manera se empiezan a formar las primeras ganaderías en extensiones enormes y de repente el hombre descubre que seleccionándolo empieza a sacar virtudes de él. Virtudes realmente llamativas, ¿no? Que además no van dirigidas a la brutalidad de un pretendido espectáculo, sino a la satisfacción en el desarrollo de las mejores capacidades de esos animales y después a la satisfacción estética tanto del torero como del público. Sobre todo que también se le da una muerte digna, ¿no? Porque muchas veces el argumento principal de los antitaurinos es la muerte del toro. Pero olvidan, y algunos te ponen de ejemplo, te dicen Portugal, cada uno como en Portugal. Quizás lo desconocen, pero lo que ocurre en Portugal es que conforme el toro sale, se lo cargan. O sea, cuando vuelve del ruedo al chiquero, sí, se le da un puntillazo a traición, ¿no? Efectivamente, dices, ¿es eso más digno para el toro? ¿Sabes lo que pasa, Jano? Que nos hemos distanciado tanto de la vida real. Por ejemplo, yo el otro día lo comentaba con un amigo. Sería muy positivo, y fíjate lo que voy a decir, que todos nosotros, y hablo también de la gente que nos está viendo, que todos nosotros pasáramos por un matadero de cerdos, de vacas, de pollos, y contempláramos aquello. Y lo contempláramos con ojos de entendimiento, decir, oye, claro, es que si no, no comemos. Y la forma más rápida de matar al animal ahora mismo es pegándole un chispazo. Pero es que los animales pasan por unas rampas uno detrás de otro, oliendo sangre, a veces escuchando mugidos, berridos, balidos. Sí, es que la vida es así. La vida es así. Si no, pues estaríamos pastando, ¿no? Y nos moriríamos, porque tenemos una biología que exige que comamos también proteína y proteína a través de la carne. El toro tiene una muerte muy singular. Tiene la muerte más singular de todas las especies. Totalmente. ¿No? En un lugar donde, fíjate, llega como número, porque en las ganaderías a los toros se les reconoce, aunque tienen nombre, desde que nacen, se les reconoce por el número, el 34, el 106. Llega a la plaza y en la plaza se conserva el número, pero ya se le llama por un nombre propio. Y una vez que salta a la arena, lo único importante es el nombre propio. De tal forma que si es merecedor de recuerdo, se le va a recordar los anales con ese nombre propio. Bien porque ha podido desarrollar una bravura excelsa o porque ha pasado cualquier cosa, ¿no? Sí, porque ha acabado con la vida de un torero. Bueno, sí, o porque ha sido un manso de libro, ¿no? Sí, también. Mata ratas, ¿no? De un toro de hace unos años, ¿no? Sí, con Sánchez Vara dices. Con Sánchez Vara, ¿no? Que Sánchez Vara, el pobre, lo pasó fatal, ¿no? Porque era un toro peligrosísimo. Sí, muy peligroso. Pero ha pasado a los anales de en este caso, de la Plaza de las Ventas, ¿no? Atrevido, el toro blanco de Osborne, pues también ha pasado a la historia de la tauromaquia, porque dio pie a que Antoñete hiciera la faena de las faenas, ¿no? Y así uno detrás de otro, ¿no? Sí, efectivamente. Pero es que eso, yo ya te digo, el argumento general es ese, ¿no? Porque yo puedo comprender que hay gente, oye, pues yo veo esto y no me dice nada, no me genera, yo decía, ningún tipo de emoción, pero es que lo matan. Y sobre todo, si entramos en ese discurso, que dice, no es maltrato animal, ¿no? Que dices, bueno, vamos a definir entonces qué es el maltrato animal. Porque si estamos asumiendo que lo del toro, en ese caso, es maltrato animal, ¿cómo definiríamos entonces lo que tú comentabas, ¿no? Los mataderos, cerdos, vacas, pollos. Bueno, o fíjate, o de la castración de los perros, o que un perro se quede en un balcón ladrando toda la mañana.
o que a un perro se le vista de payaso porque resulta que está lloviendo y el pobre perro ahí con un chubasquero que le da un calor y encima patinando porque lleva botas, y dices, oye, eso es maltrato animal. O un periquito en una jaula, ¿no? Un periquito en una jaula, pero el periquito, bueno, te quiero decir que hace su función, ¿no? Sí, claro, pero que me refiero que si entramos en ese discurso y asumimos sus tesis, entonces maltrato animal sería prácticamente todo, ¿no? Claro. Queridos amigos, ya saben que este proyecto B1 Media es un proyecto independiente y libre, y lo es gracias, en gran medida, a ustedes, a todos aquellos que colaboran con nuestro club de socios que permiten que tengamos esa independencia y esa libertad a la hora de expresarnos. No siempre estaremos de acuerdo, pero desde luego no tengan la más mínima duda que lo que aquí se dice en libertad y siempre intentando buscar la verdad. Así que les animo a que engrosen las filas de ese club de socios dentro cada uno de sus posibilidades. Ya saben que hay varios niveles: bronce, plata, oro, platino o diamante, y que colaboren con este proyecto y formen parte de la familia de B1 Media. Así que ya saben, háganse socios y su ayuda es muy importante. Muchísimas gracias. Claro, fíjate, Himmler, que viene a España, esa anécdota es buenísima, hace una visita y le organizan una corrida de toros, sí. que torea Marcial Holanda, Pepe Luis, Vázquez y no sé quién es el tercero. Gracias a Dios la corrida se suspende por lluvia. Por cierto, también es bueno que recordar esta anécdota, ¿no? La plaza apenas llega a media entrada, es decir, la gente no va. Y mira que era un cartel apetecible, ¿eh? No por Himmler, sino por Pepe Luis y por Marcial, ¿no? Y por el tercero que no me acuerdo quién era. La cosa es que cuando se suspende la corrida, pues una autoridad le pregunta a Himmler, bueno, ¿qué le ha parecido la experiencia? Y además se lo debe preguntar con una sonrisa de grata expectativa y dice, una barbaridad. Esto es maltrato al animal. Allí en Alemania, el cuidado del animal, es decir, la personificación del animal, eso que sucede ahora, ¿no? Que te encuentras, voy a ser un poco duro, ¿no? Yo recuerdo una vez que al poco de casarnos, mi mujer se queda embarazada, que es lo que suele pasar, y de repente invitamos a unos amigos a cenar. Se habían casado más o menos en el mismo momento que nosotros, y yo, que soy un metepatas, les pregunto, oye, ¿y vosotros? Y me dicen, no, nosotros tenemos un pet, una mascota. Y digo, ¿cómo? Y dice, sí, tenemos un loro. Era un loro, además, ¿eh? Joder. Los niños ya llegarán. Es decir, Himmler estaría encantado. ¿Por qué? Porque han sustituido el amor que merece el ser humano por el amor que no merece el animal. El animal, a mí me encantan los animales, sí, y he tenido un montón. Y tengo alguno todavía en casa, ¿no? Y no son mis hijos. Que también tengo un gato maravilloso. Pero que te quiero decir que hemos cambiado el orden de los afectos y eso es maltrato animal, ¿eh? Sí, es que es muy fuerte la sociedad en la que vivimos, y quizá sí que se entiende. O sea, a mí me sorprendería que en la sociedad actual de repente la tauromaquia contase con, yo que sé, un 80% de popularidad. Diría, algo no cuadra, ¿no? Cuando los mensajes que está recibiendo el mundo en el que estamos, pues, de hecho, te diré que quizá esa parte que hay hoy en día de querer huir de la muerte, de querer huir del sufrimiento de la vida, de querer huir de lo que no es agradable, porque es ciertamente, pues, oye, tú vas a una corrida de toros y es una experiencia que te da muchas lecciones de vida, pero de vida real, no de esta vida artificial que hemos creado y que exponemos en redes sociales. O sea, uno se mete en Instagram, ve las stories que tenga de sus amigos y todos están felices. Todos están en el mejor restaurante, todos están con el mejor... En la corrida no cabe el Photoshop. Claro, no cabe. Ni los filtros. No cabe. O sea, yo recuerdo una tarde hablas de Sánchez Vara, sin ir más lejos. Es decir, Sánchez Vara no puede coger y decir, madre mía, yo me voy. No. Claro. Tu deber, tu obligación, tu profesionalidad te hace que estés ahí y que pases ese mal trago, que sabes que es un toro enormemente peligroso, que además ha desarrollado un sentido impresionante. Se decía que ella venía toreada porque dicen, no puede ser, es que es listísimo, para que nos entendamos, de este sabe cuál es el truco. Sí, te está buscando, ¿no? Sí, sabe cuál es el truco. Pero tú no puedes decir, no, esto como me resulta incómodo, lo dejo de hacer. Que es un poco la sociedad en la que vivimos. Que nos estamos acostumbrando a que lo que es incómodo, o lo que supone un esfuerzo, un sacrificio, lo dejo de lado. Y sin embargo, en las corridas de toros, observas todos los días esa profesionalidad, ya no solo de los toreros, sino también banderilleros, picadores, de decir, oye, no, es que este es mi deber. Claro. Y lo tengo que llevar a cabo.
Bueno, es que todo eso se resume en una palabra que yo creo que tenemos que volver a utilizar con exigencia, que es el compromiso. Y se utiliza mucho en el toreo. Por ejemplo, hizo una faena de enorme compromiso, ¿no? Porque sabía, el torero era consciente del lugar en el que estaba, tal vez del dinero que había cobrado, que lo cobran pocos, pero hay veces que una figura del toreo cobra mucho dinero y asume el compromiso. Pero es que lo asume también el banderillero, que tiene un sueldo fijo y realmente en eso también es una lección, ¿no? Total. Fernando Sánchez, sin ir más lejos, Sí. que justo hablamos un poco de él antes de grabar la entrevista. Yo la verdad es que lo admiro. Pero cuenta quién es. Ah, bueno, claro, sí. Es verdad es que qué época vivimos que tengamos que explicar quién es Fernando Sánchez. Es, para mí, a mi gusto, el mejor banderillero en la actualidad. Autodidacta, que tiene una historia muy interesante, pero que él, por ejemplo, escenaba con él el otro día, me decía, no, es que la exigencia que yo tengo, porque cuando uno va a ver a Fernando Sánchez, uno dice, va a poner un par bien puesto. Entonces, claro, esa exigencia que todo el mundo espera que pongas un par bien puesto te impide decir, pues oye, hoy lo pongo de aquella manera, como muchas veces ocurre, o porque el toro es un toro complicado, entonces pues a lo mejor le pongo de sobaquillo, y ya está, oye, he cumplido y he puesto el par. No, no, no. Todo el mundo te espera, entonces tienes la obligación de no quedar mal, por decirlo de alguna manera. Es bueno, pero esto, si le sumas el plus de que te tienes que jugar la vida literalmente, lo que te demuestra es, joder, si el mundo o esos valores que encarna, en este caso, los que participan de esa corrida, los extrapolásemos a la sociedad, es que, vamos, 100% viviríamos en una sociedad muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Esa exigencia consigo mismo. Ahora, por supuesto, se juegan la vida, pero se juegan la vida desde una técnica bien aprendida. Es decir, no, esto no es, no es el circo romano. No. O sea, que es gente con una profesionalidad extraordinaria que asumen un riesgo muy grande. De hecho, en el libro En toros para antitaurinos yo digo muchas veces que el torero es esa persona que muchos quisiéramos ser, pero no nos atrevemos y no podemos. Y luego, también, una de las cosas de las que hablo en el libro, en determinados momentos, es la necesidad del héroe. Nuestra sociedad sí que tiene un problema, y es un problema de admiración. ¿A quién admiramos? ¿A quién admiras tú? ¿A quién admiro yo? ¿A quién admiran mis hijos? Porque es ahí donde nos podríamos asustar. Y de hecho es ahí donde nos asustamos. Sí. ¿Por qué? Pues porque los grandes referentes, pienso más en las nuevas generaciones, son referentes huecos. Siempre hay excepciones, pero son referentes, y no solamente huecos, muchas veces son referentes tóxicos, y muy tóxicos. Entonces, yo recuerdo cuando era niño, me iba a la puerta del Hotel Ercilla en Bilbao para ver llegar, bajaba corriendo desde la plaza, para ver llegar la furgoneta de los toreros que volvían de torear y poder tocar el vestido, sentir la dureza de las lentejuelas y los bordados con la convicción, vamos a decir, infantil, es decir, que no estaba elaborada, de que estaba tocando a un ser heroico. Y de hecho, tengo un recuerdo pues muy bonito, ¿no? En ese mismo hotel, de subir a ver a Paquirri después de una corrida. Pero él ya estaba en el final de su carrera, de hecho fue el año de Pozo Blanco, de su muerte, y lo primero que me impresionó es que, claro, él era el primer espada de la terna, por lo tanto había matado su segundo toro hacía ya una hora, por lo menos, ¿no? Y había llegado sudoroso, lo que también te hace pensar en la entrega, que es otra palabra muy bonita y que utilizamos pocas veces, ¿no? Y entonces subí a su habitación, me llevaron unos aficionados, había cierta vinculación familiar con él, bueno, eso es lo de menos. Y lo recuerdo como uno de los momentos mágicos de mi infancia, ¿no? Es decir, esa sensación de estoy con alguien muy especial, alguien que es un referente, no sé nada de su vida privada, era un hombre que salía en las revistas, pero como las revistas no caían en mis manos en ese momento, me daba igual, ¿no? Yo no sé nada de él más que viene de torear, y eso ya me parece algo extraordinario. Sí, yo confieso, con Fernando Sánchez en este caso, lo admiraba muchísimo, viejo, este hombre, es lo que decía, ¿no? Ese compromiso, esa entrega cada tarde,
desmonterándose porque la plaza se ponía en pie con un banderillero. El día de hoy, ¿no? Quizá otras épocas. Me acuerdo un día que salí también de la plaza corriendo para poder pedirle una foto, que yo no suelo pedir fotos a nadie, vamos, te diría, no pido fotos a nadie. Sí. Pero Fernando Sánchez sí, dije, este hombre, luego ya nos hicimos amigos, ¿no? Me le compré un traje y tal. Sí. Pero esto que tú hablas, muchas veces yo recuerdo una faena del Juli, con un toro que fue muy protestado nada más salir, y él, tranquilidad, diciendo, espera un momento, por esa técnica que tú dices, ¿no? Porque el Juli era un torero muy poderoso técnicamente, me parecía extraordinario. Y en Madrid siempre había sido muy criticado. Fue una faena, unos naturales, pero eternos, una cosa impresionante. Se me va a pegar la gallina solo de recordarlo, te lo juro. Sí. No mató bien, y entonces en el burladero se puso a llorar. Sí. Una persona que ya no se crean que es el Juli de 18 años, no, estoy hablando de hace 3 años. Y es el Juli que tenía ya toda su carrera hecha, rico, o sea, familia. ¿Qué necesidad tiene de jugarse la vida para ya cuando ya lo tiene todo hecho? Y eso también es una de las grandes lecciones, es decir, a pesar de todo lo que ha conseguido, dice, esta era la tarde, este era el toro, no le puede matar bien, y se puso a llorar como la gran oportunidad perdida. Es, joder, qué autoexigencia con uno mismo. Bueno, es que nos dan muchas lecciones, ¿eh? Es que a medida que vas contando esa historia del Juli, yo también estuve esa tarde, ahora mismo tengo un amigo, torero, que está haciendo las Américas, que es una experiencia, vamos a hacer las Américas, tiene pues ese sabor antiguo de los indianos y demás. Bueno, un torero que va a hacer las Américas en plena temporada es un torero que aquí no tiene oportunidades. Entonces se ha ido a Perú y claro, en Perú 2 contratos, en pueblos en la punta de los Andes, donde no sabes si los toros están mezclados con toros mansos y por lo tanto son toros criollos y van a salir dando saltos y demás, ¿no? Y como bueno, pues allí las cosas son muy poco serias en toda la parte administrativa. Me llamaba ayer para decirme que su segunda corrida, el día antes, se ha suspendido. Y se me echaba a llorar. Y oye, claro, es que yo sé que tú estás muy necesitado. Y me dice, no te equivoques. Yo le hablaba de lo económico, ¿no? Y que tampoco es que paguen mucho, pero bueno, es que es una persona que vive en situación de auténtica necesidad, ¿no? Me dice, no te equivoques. O sea, yo torearía ahora mismo sin que me pagaran. Me iría a esa plaza asumiendo que no sé ni siquiera cuál es la reata del toro, ni de qué encaste viene, ni se está mezclado, porque para mí es una necesidad el encuentro y el contacto con el toro. Yo vivo unas experiencias, tal vez al no le saldría esa palabra, y la pongo yo, ¿no? Vivo unas experiencias espirituales tan intensas cuando toreo, que si no toreo sabiendo que tenía la oportunidad de torear, me rompo. Hablamos antes un poco de los aficionados. Yo creo que muchas veces tenemos culpa, quizá, de ese desconocimiento o de esa ignorancia. Yo, por ejemplo, lo reconozco. Yo cuando escribo un artículo sobre toros o cuando en un programa se está hablando de toros, yo sé que hay mucha gente que no lo va a tolerar esta misma entrevista. O sea que, pues dejo de seguirte, pues ya no te compro nunca un libro, pues en fin, todo lo habitual. Es claro, eso yo comprendo que hay algunos que digan, porque hay muchos más aficionados de lo que parece. Luego vas en las ventas, son 25.000 almas todos los días ahí. O sea que... Sí, bueno, y aunque ya... Y no solo las ventas, sino en muchas partes de España. Sí. Y dices, pero no quiero decirlo, ¿no? O sea, no voy... Y dices, pues quizá que eso también es una cosa que podríamos criticar, ¿no? De los que somos aficionados, el silencio que hay por parte de muchos aficionados, porque es un tema políticamente a día de hoy muy incorrecto, si queremos denominarlo así, y te genera mucho hater, mucho hate, ¿no? Sí, A mí me da igual. Pero claro, hay mucha gente que no. Y también nosotros tenemos una responsabilidad como aficionados de decir, no, oiga, a mí es que tú vas a ver la muerte de un toro. No, yo no voy a eso. Yo no voy tampoco a divertirme. Yo voy a emocionarme, porque yo no me divierto en una plaza de toros. Lo que haces es emocionarte, lo que hablábamos antes de esa faena del Juli. A mí yo no me divertí viendo eso. Me emocioné. Ya han pasado 3 años y piensas en ella y todavía fue en el se 21, te pone fue el 21 en la el 22. Tendría que no sé si 3 o 2 años. Hace 2 años. 2 años, fue en el 22. Con una corrida de la quinta. Efectivamente. Eso es, 2 años. Pues eso, quizá nosotros hablábamos antes un poco de... Tú lo has hecho con este libro, que aquí explicas todo, pero también falta un poco de poner de nuestra parte también. Que luego la gente, oye, ya digo, que le guste o que no le guste, pero que entiendan lo que es esto. Sí. Bueno, pues al final todo se resume en el deseo que tenemos de vivir nuestra libertad o en la capacidad que tenemos de ser libres, ¿no?
te quiero decir, curiosamente, yo soy una persona muy pacífica. No me gusta nada meterme en líos. Pero curiosamente, la única persona que a mí me ha amenazado de muerte y ha deseado para mis hijas en concreto lo peor de lo peor, es decir, una persona que merecería la pena estar ahora mismo, no sé si incluso en la cárcel, ¿no? Es un antitaurino, ¿no? Que además desde la cobardía de la careta de las redes sociales, Sí, el anonimato. dices, bueno, pues mira, es que el problema eres tú, no soy yo. El problema no son los toros, el problema es, no sé, cómo tienes organizada la cabeza o cómo has dejado perder la conciencia o cuáles son, no sé, qué has bebido en tu casa y en tu familia. O sea, qué desgracia, ¿no? Eso es lo tremendo. Y en efecto, mira, de todas formas, los peores defensores de la fiesta sí que es un elemento muy español, ¿eh? Somos los aficionados, ¿no? Siempre estamos... pasa mucho en Madrid, ¿no? Vamos a la plaza, o van algunos a la plaza, o van muchos a la plaza, sobre todo aquellos que más se les oye, con la convicción de que les van a engañar, de que les van a estafar, de que el toro va a ser pequeño, va a estar mal alimentado, el torero va a ser ventajista, no se va a cruzar, etcétera, etcétera. Y entonces eso también, de alguna manera, lo transmitimos. Y hay veces mi abono está en el 7. Hay veces que incluso pienso, ¿tendré que pedir disculpas cuando me digan dónde me siento yo en la plaza? No, hombre, no. Y les den por ahí a los que están por ahí chillando, ¿no? Pero nos ocurre a todos. Y luego un rasgo muy propio del aficionado es pensar y transmitir que todo tiempo pasado fue mejor. Es decir, ¿se toreaba bien cuando? No. Se torea mejor que nunca ahora. Porque se conoce mucho mejor el toro, porque el ganadero ha hecho un esfuerzo impresionante de selección para adaptar la embestida del toro al toreo de hoy, y por lo tanto los toros duran, vamos, en cuanto a esa capacidad que tienen de seguir los engaños, los trapos, están llegando a un nivel realmente de prestación. Es un poco feo, ¿no? Hablar en arte de prestación, ¿no? Pero bueno, esto es como, oye, es que este bote de pintura mira, es un carmín que es que ya no se cuartea, ¿no? Bueno, sí, es que ahora ya la técnica permite que no se cuartee, ¿no? Bueno, pues el toro ahora tiene una capacidad de duración tremenda y de calidad de embestida, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que los aficionados deberíamos de hacer un esfuerzo por cambiar un poco la tónica del mensaje. ¿Y eso no crees? Porque ahora que dices esto, que es verdad, ¿no? Que las ventas ya no es lo que era antes, pues lo que tú decías, ¿no? Los toreros pues, arriesgaban mucho más. Pero también en el mundo taurino hay como una especie de reverencia, podemos decir, por lo más antiguo, ¿no? Sí. Por el pasado. Incluso también lo ves en el tendido en el que yo estoy, por ejemplo, está un señor que se llama Juan, que lleva unos 50 años. Uh-huh. Y lo tratamos con un respeto máximo. Sí. O sea, es como, Juan, ¿qué? Dinos tú, ¿no? Ilústranos, porque Sí. claro, nosotros tenemos la edad que tenemos, Sí. y hay veces que ves a niños de 22 años pero tú es imposible con la edad que tengas que puedas entender esto, Claro. más que ese señor mayor, ¿no? Entonces, Bueno, sí que hay fíjate, Jano, yo llevo 42 años yendo a los toros de manera continuada, desde niño. Incluso me he escapado del colegio para llegar en la feria de otoño a la hora a la corrida, ¿no? Y tengo que reconocer que parece que también es un tópico, que cada vez sé menos. ¿Por qué? Pues porque la tauromaquia se centra, como decías tú antes, en un animal indómito, que no sale con libro de instrucciones, cosa que también es interesantísima, ¿no? Porque hace que no haya una sola corrida igual. Hay corridas aburridas, hay corridas entretenidas, hay corridas históricas, etc. Pero cada animal es una incógnita con tantísimos matices que es muy posible que tú desde el tendido te equivoques. Y por eso a veces yo echo un poco en falta, sobre todo entre los aficionados, ¿no? Que traten de comprender mejor al torero. Sí, claro. De hecho, parece que no, pero pasan muchísimo miedo. Pasan mucho miedo, por supuesto. Mucho miedo. Sí. Que no es que algunos digan, bueno, ya están acostumbrados. Nunca te acostumbras a estar delante de una bestia de 600 kilos. Claro. De hecho, fíjate que el día de la corrida para un torero no empieza a las 5, a las 6. Bueno, a las 5 no hay corridas. A las 6, a las 7 de la tarde, no.
empieza cuando de repente abre los ojos y dice, hoy toreo. Y da igual que sea en un pueblo, que sea en Madrid, porque el toro hace daño en los mismos lugares. Luego, sí, por supuesto, ¿no? Está vamos a decir, el miedo escénico, ¿no? Sí, el claro. público y demás, ¿no? En unos sitios es más exigente que en otros. Pero sería, lo que pasa es que es imposible, pero sería una experiencia maravillosa también que los aficionados acompañaran al menos un día a un torero desde que abre los ojos hasta que vuelve de la plaza. Yo no he vivido tanta tensión ni he vivido tanto padecimiento, que es una cosa curiosa, porque es un oficio que ellos asumen no solamente con ganas, es un oficio vocacional, y no solamente lo asumen con ganas, es que a pesar de pasarlo tan mal en ese momento, cuando llegan de la plaza dicen la siguiente, ¿cuándo es? O por ejemplo el Juli, que contaba un ganadero, una tarde en la que, bueno, no está ni bien ni mal, que era una de las virtudes que él tenía, es decir, este tipo de toreros que sabes que le vas a ver siempre algo. Sí, algo va a hacer. Bueno, pues una tarde toreaba muy lejos de su casa, él vive en Olivenza, en Badajoz, y entonces torea, no está satisfecho, coge el coche y se va hasta Olivenza, cientos de kilómetros. Llega a Olivenza hacia las 2 de la mañana. Mientras tanto ha llamado y le ha dicho, el Juli tiene ganadería, el Freiso, y le dice a su mayoral, enciérrame 6. Llega a las 2 de la mañana, sus banderilleros van durmiendo atrás, llegan a la finca, directos a la plaza, focos encendidos. No sé, yo creo que no toreó los 6, pero sí toreó 2 o 3. Y fíjate, el mal rato que pasan antes de... Pero es la necesidad de poder modelar esa materia prima que es el toro. Es verdad, eso que tú dices, la tensión, que se respira, el silencio, sobre todo de que no vamos a cualquier cosa. Claro. O sea, no es que vaya a la oficina, claro. No es que... Y a eso, no. Y a eso suma también que es un elemento cultural importantísimo, la fuerza que tiene la liturgia. Sí. Es decir, sí. Un torero se viste siempre de la misma manera, es decir, con el mismo orden en la puesta de cada prenda, ¿no? Hace generalmente los mismos parones mientras se va vistiendo. Si pone música, pone la misma música mientras se va vistiendo y luego entra en un espectáculo donde hay una liturgia reglada. Y no reglada solamente por el reglamento, sino reglada por la costumbre, que es también algo precioso, porque habla del pueblo, habla de un árbol genealógico larguísimo. Es decir, te pueden gustar o no gustar los toros, incluso los puedes aborrecer, pero lo que no deberías de hacer es negar que es una de las riquezas de nuestro patrimonio más importantes. De hecho, también lo reflexiono en el libro, ¿qué hubiese pasado si los toros, la fiesta de los toros, fuese propia de Alemania o propia de la totalidad de Francia? O que los norteamericanos hubiesen quitado los toros a los mexicanos y los hubiesen llevado a su inmenso país. ¿Qué sería ahora la fiesta? La fiesta sería un referente mundial. Sin embargo, con ese complejo que tenemos en España, sumado a la tendencia que va siguiendo la sociedad a partir de estas ideologías impuestas, es que realmente uno llega a sentir hasta vergüenza ajena, ¿no? No sabéis lo que estáis despreciando. Confieso que a mí los espectáculos de masas no me gustan. O sea, a mí no me gusta cuando hay mucha gente. Pero sí que es una excepción con las corridas de toros. Voy todos los días. Y me da igual ir, de hecho me fastidia hasta que el lunes lo hayan puesto día de descanso. Digo, no me lo quites. Sí. Hablar de San Isidro. Sí, de San Isidro. Voy todos los días. A Rejones no voy. Pero porque no me gusta a Rejones. No, los desprecio, pero no es lo mío. Pero sí que es genuinamente la fiesta del pueblo por todo esto que tú estás contando. Entonces es muy interesante cuando uno va ahí. Además es como, si empiezas a sacar detalles, esa liturgia, el porqué, de oye, ¿por qué este tiene que ir así? ¿Por qué no? El respeto a los que estaban antes. Por ejemplo, que confirma alternativa, oye, tú no puedes tener ni hacer el paseillo como lo hace. Bueno, fíjate, perdona que te interrumpa. No, claro, interrúmpeme porque está fenomenal. Pero es que ¿Qué libro les las cojo al vuelo. Sí, bien. Mira, fíjate, la tauromaquia es
entre otras, no sé, entre otros adjetivos o descripciones que tiene, es el mundo de la jerarquía. La jerarquía, ahora, para el pensamiento moderno, es casi un anatema. Y la jerarquía es fundamental. ¿Para qué? Para tener una vida ordenada y para crecer en seguridad. Quítale a un niño la jerarquía, es decir, ponle a nivel de su padre, ponle a nivel de su madre, y que sea él quien decida, o ponle al nivel de sus profesores y que sea él quien decida, y tenemos el mundo de hoy, que son tiranuelos en casa, niños que además van directos a una infelicidad tremenda, llena de frustraciones, y luego pues ponte a hablar con un profesor y dile cuál es también su frustración al ver que la autoridad se ha terminado porque no hay jerarquía, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo el mundo se tutea, todo el mundo está al mismo nivel, todo el mundo es merecedor de un golpe, de una torta, tal cual, porque ¿quién eres tú para decirme a mí absolutamente nada, ¿no? Y en los toros no. En los toros, por ejemplo, el adjetivo de maestro a mí me conmueve como un chavalito novillero encuentra a un matador que ha tomado la alternativa en un pueblo, pero ese niño, ese chavalito, es capaz de entender que ese matador es un doctor en tauromaquia. O sea, hay doctores en leyes, doctores en medicina, doctores en física cuántica, y hay doctores en tauromaquia. Y entonces le ve, y es que no lo puede evitar, llamarle maestro y tratarle de usted. Y de hecho, si es una faena campera, ese chico que se muere por tener oportunidades para torear una vaca en un tentadero, no se moverá hasta que no diga el maestro, baja. También quizá por eso odian tanto en este mundo moderno que va persiguiendo eso y que es unas élites, ya no solo políticas, sino unas élites que podemos hablar financieras, empresariales, hay de todo, ¿no? Pero que van todos al unísono, ¿no? Estas ideologías que se nos han impuesto, que lo revisten siempre de una causa noble, ¿no? En este caso es por la defensa del animal, pero quizá lo odian tanto porque es la fiesta genuinamente del pueblo. Es decir, una fiesta, como tú comentabas, la costumbre, esas tradiciones, que cada plaza tiene su particularidad. Todo esto, claro, choca muchísimo con esta manera de decir, no, aquí vamos a acabar con el pueblo, diciendo que defendemos al pueblo, pero en realidad lo detestan, lo odian, ¿no? Bueno, fíjate, lo que dices me hace pensar, ¿no? Hay un momento de la corrida, de muchas corridas, no siempre sucede, ¿no? En la que el público solicita trofeos. Coge el pañuelo, lo blande, y es su manera de mostrar cuál es su decisión, su voluntad. Es decir, no es una voluntad impuesta. Soy yo quien libremente. A veces te encuentras a un presidente de plaza que excede su función, ¿no? Y prevarica, ¿no? Sí. Y no concede la oreja cuando... Sí, pero la primera oreja pertenece al público. Claro. Y la segunda, aunque pertenece a la voluntad del presidente, no deja de ser un reflejo del criterio que ven los espectadores, ¿no? Entonces, eso es muy molesto. ¿Por qué? Pues porque es un espectáculo completamente democrático. ¿Quién perdona la vida al toro? No es el presidente, es el público que lo pide. El presidente, en el fondo, está para dar voz, aunar esa voz en una. Y por eso también es tan negativo que un presidente quiera tener un presidente de corrida de toros, ¿no? Sí, que tenga un exceso de protagonismo. De protagonismo. A veces puede estar acertado, porque a veces la petición de la segunda oreja puede ser muy excesiva, sí. Él la niega, y luego a veces la gente la aplaude. Ahí también ves esa división dentro de la plaza, ¿no? Pero yo muchas veces pienso, a mí, ¿sabes lo que me encantaría? Depositar mi voto en las elecciones generales y no conocer casi ni el nombre del presidente del gobierno. Por supuesto, de sus ministros, no me interesan nada. No me deberían ni interesar nada. Como Suiza, que claro. Que no pasa desapercibido. Oye, ¿no? servidores públicos que hagan sus funciones y ya está, ¿no? Y cuando lleguen los 4 años, uno hace balance y dice, oye, pues sí, pues no. Ahora no, ahora son los protagonistas de todo. Sí. Y se están colando constantemente en nuestra intimidad con sus declaraciones. A veces en la plaza el presidente también busca ese protagonismo. Y por eso la tarde en la que alguien habla del presidente con nombres y apellidos a mí me preocupa. Sí, es mala señal. Mala señal, ¿no?
es señal de autoritarismo, ¿no? Bueno, pues esto si lo traspasamos o traspolamos también al ámbito político, ni te cuento, ¿no? Es que de los presidentes y de los ministros, es que uno acaba sabiéndolo. No todo, por desgracia, ya que nos ponemos a saber, que nos expliquen todo, ¿no? Sí, hay muchas cosas que deberían explicar. Pero nos tenemos hasta en la sopa, ¿no? Y de hecho yo recuerdo esta feria, cuando hablabas del presidente, la primera vez que además fue, ¿quién es el presidente? Sí. Que pedimos la vuelta al ruedo a un toro. Uh-huh. Porque queríamos aplaudir al toro, ya lo había matado el torero, y queríamos, muchas veces, si el toro es muy bueno, se le da la vuelta al ruedo y todo el mundo se pone de pie y aplaude al toro. No conozco si algún animal muere de esa manera. ¿No? No, me temo que no ocurre. Y el presidente nos negó, y claro, luego una bronca y todo, y ahí recuerdas, ¿no? Sobre todo es muy divertido los comentarios de la gente cuando estás en la plaza de toros. ¿Quién es este? ¿Quién se ha creído que es? Sí. ¿Quién se ha creído que es para privarnos a nosotros de aplaudir al toro? De una vuelta al ruedo muy merecida. Totalmente. Ay, para acabar... Sí, perdón. Sí, no, que me gusta mucho eso de lo que dice la gente. Yo en los toros suelo tomar nota de los dichos y decires, porque escuchas unas frases, unas expresiones auténticamente geniales, ¿no? Porque salen de las entrañas, ¿no? del pueblo. Efectivamente. Sí. Y además, mira, fíjate, la tauromaquia a mí me asombra, ¿no? Digo que estoy en el 7 ahí, pues es un caleidoscopio de la sociedad, ¿no? Sí, y eso quiere decir que hay también mucha gente que no tiene preparación intelectual, que son expertos de la vida. Bueno, pues escucharles utilizar un vocabulario tan concreto y tan difícil como el taurino, con tantísima precisión, yo me quedo con la boca abierta. Es una maravilla. Una maravilla. Es una de las grandes experiencias cuando uno va a una plaza de toros. Yo confieso que muchos amigos que han venido a la plaza de toros se han enamorado más por la parte esa y luego ya, digamos, del espectáculo taurino. Pero sí que ha tenido esa parte de decir, no, o sea, qué maravilla. Esto es como un mundo aparte completamente de esas expresiones, ¿no? Eso. Que son un lujo. Para acabar, Miguel, ¿cuál crees que es el futuro de la fiesta? Porque vivimos en una época que hemos estado aquí analizando, porque no tiene tanto éxito, porque a todo el mundo, pues a todo el mundo. Muchos que son muy ruidosos lo critican. ¿Cuál crees que va a ser el futuro? ¿Podemos ser optimistas? ¿Podemos ser pesimistas? ¿Qué va a pasar? Pues el futuro, el presente es que es el segundo espectáculo de masas en nuestro país. Por lo tanto, es como si me preguntaras qué va a pasar con el fútbol o qué va a pasar con el baloncesto. Bueno, que me parece que está a un nivel más bajo en cuanto a afluencia de gente, pues que seguirá mientras siga habiendo toros y mientras siga habiendo toreros. Por lo tanto, fíjate, yo no me he alterado nunca, ¿no? Ante estas premoniciones tan oscuras de esto se acaba, ¿no? ¿Cómo que se acaba? Fíjate, tú te coges crónicas del siglo XVIII donde se habla de que es un espectáculo que se acaba. Y las razones son siempre muy variopintas, porque la corrida era pequeña, ¿no? Porque los ganaderos no están echando de comer, porque resulta que hay gente, incluso intelectuales, que no quieren comprometerse o que incluso hablan mal de la fiesta, esto se acaba, ¿no? Sí. Pues va pasando el tiempo, Y luego, fíjate, a mí también la proyección a futuro no me gusta en casi nada, ¿no? Lo importante es que el próximo domingo habrá toros, que empezará una feria en un sitio, que empezará una feria en otro sitio, que de repente nace un becerro en el campo, o que en este mismo momento hay un niño que tiene a lo mejor 5 o 6 años, que ha cogido un trapo está su madre o quien sea, limpiando el polvo, ha cogido el trapo y se ha puesto a dar una suerte de naturales, ¿no? Y que ya tiene algo, un cosquilleo interior, que le hace decir, yo voy a ser torero. Y además, lo más asombroso de todo, y yo conozco un montón de gente, y seguramente tú también, que son chavales que en su casa no se habla de toros, porque los toros no forman parte del entorno. Sí. Lo que quiere decir que el torero, esto nace y nota el chispazo. Y termino, dices que el rejoneo, pues no sueles ir a las corridas de rejoneo, yo tampoco, porque me falta conocimientos acerca del caballo. No lo desprecio. No, todo lo contrario, es una maravilla. Me parece que es impresionante la doma, es increíble de esos caballos. Y además
no deja de ser el origen de la tauromaquia, pero fíjate qué bonito Pablo Hermoso de Mendoza, que se despide este año y que ha sido, vamos, el rejoneador de los rejoneadores de toda la historia, o sea, el más importante. Sí. Él era un chaval que crecía en un ambiente de caballistas, que echaba una mano en un picadero y que de repente un día, en un bar, estaba la televisión puesta y la televisión española, cuando se daban toros en abierto, en la televisión que pagamos tú y yo, se retransmitía una corrida de San Isidro en la que rejoneaba Manuel Vidrié. Este chaval que no tenía, o sea, del toro no sabía absolutamente nada, vio aquello y sintió, yo he nacido para esto. Fue a su casa y me imagino que su padre le dijo, oye, mira, olvídate porque primero hay que ser multimillonario para hacerse rejoneador. Y el chico, dale, y lo consiguió. Lo consiguió y resulta que es una figura histórica. Sí, así es. Pues nos quedamos con ese mensaje de optimismo, porque es cierto que esto de ser antitaurinos o querer acabar con la tauromaquia ha pasado a lo largo de los siglos, incluso hemos tenido hasta reyes que decían esto prohibido. Y también intelectuales que decían, no, la culpa de que España no vaya bien son las corridas de toros, ¿no? Como pan y circo. Pues me temo que no. Pues recordamos, Toros para antitaurinos. Lo pueden encontrar en sus librerías, también lo pueden hacer a través de internet, ya saben, las principales páginas. Y es un libro que de verdad, para los que no sean aficionados, yo recomiendo que lo lean, porque sobre todo cambiarán su imagen. Luego les gustará o no les gustará ir a una corrida de toros, tendrán abono o no lo tendrán, eso ya es independiente, pero desde luego podrán entender mucho mejor un mundo que sin duda es apasionante. Mil gracias, Miguel, por estar con nosotros. Ha sido un placer. Para mí también. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos en la próxima entrevista.